Ya está. A ver. Buenas con todos. Vamos a comenzar nuestro trabajo del día de hoy. ¿Ya? Con Pre2. Vamos a comenzar nuestro trabajo del día de hoy con Pre2. A ver, a ver. ¿Qué es lo que tenemos el día de hoy? Ya estamos compartiendo la pantalla. ¿Ok? ¿Ya? Y en este caso vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener lo siguiente. No te preocupes. Vamos a tener virreinato, tercera parte, la economía. La economía virreinal. Mira, la verdad que son 300 años, pues. Son 300 años de dominación. O sea, son 300 años, o casi 300 años en la cual también tienes que saber la cuestión económica. La cuestión económica. Y entonces, si tú te das cuenta que tienes que saber la cuestión económica, eso pasa por distintos puntos, o sea, distintos procesos. No es lo mismo al inicio del virreinato que al terminar el virreinato. Por eso, todo lo que vamos a ver acá es virreinato economía hasta antes del siglo XVIII, o sea, siglo XVI, XVII y una partecita del XVIII, porque en el XVIII ya la situación comienza a cambiar. La situación comienza a cambiar. Entonces, eso debes tenerlo y tomarlo en cuenta. ¿Está bien? Debes tenerlo y tomarlo en cuenta. Bien, a ver, vamos con lo siguiente. A ver, esto es lo primero que tienes que saber. Lo primero que tienes que saber. ¿Qué dice acá? Economía. Principios económicos. Principios económicos. ¿Está bien? Los principios económicos. ¿En qué se basa? ¿No? ¿En qué se basa la economía en este caso? ¿En qué se basa la economía? Y entonces tenemos lo siguiente. Mira, la primera se llama mercantilismo. ¿Primera qué, profesor? Es el primer principio. Es el primer principio. ¿Está bien? Es el primer principio. El mercantilismo. ¿Ya? Es el primer principio. Mercantilismo. Listo. Primer principio. Mercantilismo. ¿Qué cosa es eso? Doctrina económica de Europa en los siglos XVI y XVII. ¿En qué consiste esa doctrina económica? Las riquezas de un reino dependen de la acumulación de metales preciosos. Las riquezas de un reino dependen de la acumulación de metales preciosos. Por lo tanto, ¿cuál es tu prioridad? ¿Cuál es tu objetivo principal? Creo que está clarísimo, ¿no? Tu objetivo principal, si quieres ser una potencia, es acumular metales preciosos. Simple, nada más. Es acumular oro y plata. Y es por eso que esa fue la prioridad de España en nuestro territorio. Acá nosotros teníamos el Tahuantinsuyo, donde la prioridad, donde lo principal era la agricultura. Pero con la llegada de los españoles, eso cambia y ya no va a ser justamente la agricultura, va a ser la minería. Y esa es acumulación de metales preciosos. En otras palabras, eso también se denomina bullonismo, por si acaso. El bullonismo. ¿Está bien? El bullonismo. ¿Qué es el bullonismo? Es la acumulación de metales preciosos. Es la acumulación de metales preciosos. ¿Está bien? Ya está. Entonces, si yo digo mercantilismo es la acumulación de metales preciosos. Y si no dice mercantilismo, va a decir bullonismo. Cualquiera de esos dos términos vale. Cualquiera de esos dos términos vale. Segundo principio. El segundo principio se llama exclusivismo o monopolio comercial. Exclusivismo o monopolio comercial. Eso es, exclusivismo o monopolio comercial. Ahí está, exclusivismo o monopolio comercial. ¿Ya? Aquí, en realidad, hay dos principios que a veces en los libros los separan o a veces los ponen juntos.
En este caso hemos optado por ponerlos juntos, pero vamos a explicar uno por uno. Primero, monopolio comercial. Monopolio comercial. ¿Qué quiere decir eso? Monopolio comercial quiere decir que España podía comercializar con sus colonias y viceversa. Pero estas, o sea, las colonias, o sea, el virreinato, o sea, los territorios dependientes de España, estaban prohibidos de comerciar con otros reinos. Prohibidos totalmente. Prohibidos. Entonces, ahí está la diferencia. ¿Está bien? España podía comercializar con sus colonias y viceversa, pero estas estaban prohibidas de comerciar con otros reinos. ¿Ya? Entonces ahí está la diferencia. Solamente se puede dar el comercio entre las colonias y España. España con quien quiera, pero las colonias solamente con España. Profe, ¿cuáles son las colonias? Los territorios que domina, pues, España. El virreinato del Perú es la colonia. El virreinato del Perú es la colonia. El virreinato de México es la colonia. Y ellos solamente pueden comerciar ¿con quién? Con España, nada más. No pueden comerciar con otro reino. Y si aún así, y si aún así comercian con otro reino, eso tiene un nombre y se llama contrabando. Se llama contrabando, que había también en aquel tiempo. Entonces, exclusivismo, monopolio comercial, España podía comercializar con sus colonias y viceversa. Ya está. Y está prohibida de que comercializan con otro. ¿Qué es eso, profesor? Ese es un principio llamado monopolio comercial. Profesor, ¿y exclusivismo entonces a qué se refiere? Ah, ya, mírame. Dentro del monopolio comercial, tú vas a comerciar por distintos puertos, ¿sí o no? Distintos puertos. Entonces, solamente puedes negociar por algunos puertos, no por todos, solo por algunos puertos. Y al negociar por algunos puertos, entonces, ¿qué quiere decir? Que esos puertos son exclusivos. No puedes utilizar cualquier puerto, tiene que ser exactamente esos puertos. Callao, por ejemplo acá, mira, ¿cuáles eran los puertos autorizados, los puertos exclusivos? Callao, era la única entrada a lo que es América del Sur. Panamá, Portobelo. Panamá estaba para el lado del Pacífico y Portobelo para el lado del Atlántico. Veracruz, Cartagena de Indias, por donde llegaban los esclavos de África. Era el primer punto. Y allá en España, Sevilla y Cádiz. Entonces, esos eran los puertos autorizados. Buenos Aires, Valparaíso, Concepción, esos no eran puertos autorizados. Esos puertos se van a aperturar, abrir después. En ese tiempo solamente los que están de verde eran los puertos autorizados. Nada más. Puertos autorizados. Y a eso se le llama exclusivismo. 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 ¿Está bien? Listo. A ver. Ya. Eso es por si acaso. Ya, así que no se vayan a olvidar. Siguiente. No me confundas contrabando con piratería, por favor. En el tiempo virreinal, contrabando es cuando llega mercadería ilegal. Y piratería, o sea, los piratas, son los ladrones de mar. Son los ladrones de mar. Así que no me confundas eso, ¿ya? Bien. Siguiente principio, intervencionismo. Creo que acá no merece explicación, ¿no? Creo que no merece explicación, pues intervencionismo. ¿Qué cosa ocurre? Intervienen. Nada más. Control directo de España sobre las actividades económicas de sus virreinatos. Simple. España controla directamente lo que pasa. Si considera que algo está inadecuado, ya pues lo saca. Así es. Control directo de España sobre todas las actividades económicas. Ya está. Ya. Listo, eso es lo que voy a tener entonces. Interviene, pues intervencionismo. Un ejemplo, ya, mírale. La bebida por excelencia de los españoles era el vino. El vino se consumía en cinco veces al día en promedio, ¿no? Una copa de vino, etc.
5 veces al día. Por eso necesitaban vino un montón. Y el vino lo traían de España. Y si comienza a crecer y aumentar la población en América, se supone que tienen que traer más vino de España. Se supone. Pero comienzan a plantar viñedos acá. Encuentran un clima muy bueno al sur de Lima. Y entonces comienzan a plantar y plantar y plantar viñedos, tanto así que acá comienzan a producir su vino, comienzan a producir el vino, el pisco y otros, y de esa manera y de esa forma van a comenzar a producir vino acá, y de muy buena calidad. Si producen vino acá y de muy buena calidad, hay un problema. Ya no le van a comprar a España, a los productores españoles. Y los productores españoles se quejan pues ante su gobierno. Se quejan ante su gobierno. ¿Cómo puede ser posible? ¿Cómo puede ser posible que cada vez aumente más la población en América y la producción de vino en España disminuye? Disminuye. Eso no puede ser posible. No puede disminuir, pues. ¿Ok? Y entonces eso le llama la atención al rey. El rey manda a averiguar qué está pasando y es ahí donde se entera que acá comienzan a producir el vino. Eso es lo que se entera. Y entonces él interviene. Y para no perjudicar la producción de vino ahí en España, ¿qué hace? Está prohibido la producción de vino en el virreinato del Perú. Se prohíbe totalmente. Incluso se ordena que todos los viñedos, o sea, todas las plantaciones de vid, ¿no? O de uva si quieres, ¿ya? Sean qué cosa, incineradas, quemadas. Sean todas incineradas, quemadas, con la única finalidad que no tengan materia prima para producir vino. No tengan materia prima para producir vino. Eso es. No tengan materia prima para producir vino. Esa es la situación. ¿Ok? ¿Ya? Así que ese es el intervencionismo. Interviene. Intervencionismo. ¿Ya? Intervencionismo. Listo. Esa es la forma, por si acaso. ¿Ya? Listo. A ver. ¿Qué han puesto acá? ¿No era ron? No. No. No lo era. Era el vino. Bien. Listo. Sigamos. Estos son los principios. ¿Ah? Hay en realidad 4 principios. 1, mercantilismo. 2, exclusivismo. 3, monopolio comercial. 4, intervencionismo. Esos son, por si acaso, los que hay. ¿Está bien? Listo, sigamos. Ahora queremos saber cuál es la principal actividad económica. La principal actividad económica. Eso queremos saber. Las principales actividades económicas. Porque ya los principios los hemos explicado uno a uno. A ver, uno a uno. Los hemos explicado. ¿No? ¿Ok? Los hemos explicado. A ver. Marjorie Cori, ¿qué es el intervencionismo? Marjorie Cori, número 2, ¿qué es el intervencionismo? Muchas gracias. Eh, a ver, Abigail Rojas, ¿qué es el intervencionismo? Abigail Rojas, ¿qué es el intervencionismo? Abigail Rojas, ¿qué es el intervencionismo? Gracias. Nicole Córdoba, dime, ¿qué es el exclusivismo? Nicole Córdoba, ¿qué es el exclusivismo?
Listo. Muchas gracias. Maricielo, levantaste la mano. Dime, por favor, ¿qué es el exclusivismo? Es cuando un país interviene a otro país en conflicto. Ya, ese es exclusivismo. Ahí creo que no hemos entendido clara. Falta un poquito aclarar ahí. Falta un poquito. Repito, miren. Intervencionismo es intervienen económicamente. Exclusivismo, puertos exclusivos para el comercio. Monopolio, las colonias solo pueden comerciar con España, ¿no? Solamente pueden comerciar con España. Entonces, son 4 principios. Ah, y falta uno, pues. Mercantilismo. El mercantilismo es la prioridad. Acumulación de metales preciosos. Acumulación de metales preciosos. ¿Está bien? Eso es lo que debemos entender. Por ejemplo, Yalta. Yalta, buenos días. Yalta, buenos días. Muchas gracias. Bien, a ver. Johan Eduardo, buenos días. Johan Eduardo, buenos días. Jean-Pierre Castro, buenos días. Presente. Listo, ahora ya los admití. Jean-Pierre, entonces, ¿qué es monopolio? Monopolio creo que era, ¿cómo se llama? Donde guardaban sus dineros, creo. Sus dineros. Sí, era como donde guardaban su... Donde hacían como... Separaban sus cestos. Separaban sus estos. No me dices nada. A ver, Gerardo, por favor, ayúdame ahí. El monopolio se refiere a una política que impuso España a sus colonias. Ya, claro, eso es cierto. Eso es muy cierto, es una política. Las colonias solo pueden comerciar con España, con nadie más. Nadie más. Johan Muñoz. Johan Muñoz. Sí. Johan, dime, ¿a qué se refiere con exclusivismo? Exclusivismo, eso quiero saber. Exclusivismo. Nada. Vamos, vamos, Johan, ya querías hablar ya. Un puerto exclusivo. ¿Cómo dices? ¿Cómo? Un puerto exclusivo. Puerto exclusivo, puerto autorizado. O sea, solamente puedo utilizar ese puerto para poder llegar, ¿me entiendes? Llegar a tener relación comercial. No puedo hacer por otro puerto. Si lo hago por otro puerto, eso es contrabando. Gabriel Córdoba. Sí, profe. Gabriel Córdoba, monopolio. Sí, creo que es sobre cómo es ah, sobre el, sobre el- sobre la política, algo por ahí, no. No, no, ¿qué?
Algo por la política, creo, profe. Algo por la política, pero la política es muy amplia. Sobre la política económica De España y América. Pero ¿de qué trata eso, el monopolio? Porque política también es intervencionismo, política también es colocar un virreinato. se trata de, 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 de un virrey, creo. De un virrey. En ningún momento he hablado de un virrey. Hay que estar atentos, muchachos, a lo que menciono. Christopher Pérez. Christopher. Buenos días, Christopher. Buenos días, Christopher Pérez. Muchas gracias, Christopher Pérez. A ver, les explico, miren, muchachos. A ver, por eso yo digo, si no se entiende, pregunten, porque justamente de eso se trata. ¿Ok? ¿Ya? No hay problema, Alejandra. ¿Ya? Listo. Entonces, mira, si tú te aprendes esto memorizando, no va a ocurrir algo bueno. Yo he repetido, mercantilismo, ¿qué cosa es? Es la acumulación Del de mercadismo. metales preciosos. O sea, si me dicen que España vino a América con un principio llamado mercantilismo, es porque la prioridad, el objetivo número uno es acumular metales preciosos. Y te decía, por eso del Profe, Tahuantinsuyo, que era agrícola, pasamos al virreinato, que es minero. Y te dije, esa palabra mercantilismo, si no viene así, viene la palabra final, bullonismo. ¿Qué es bullonismo? La acumulación de metales preciosos, oro y plata. Punto. ¿Está bien? El segundo te dije que eran dos, exclusivismo y monopolio comercial. El monopolio es que España solo puede comerciar, o mejor dicho, las colonias solo pueden comerciar con España, con nadie más, con ningún otro país. Si se atreviera a comerciar con otro país, eso se llama contrabando. Exclusivismo te dije que era, y lo señalé en el mapa, diciendo, exclusivismo son puertos exclusivos, puertos autorizados. Por esos puertos que señalé en el eso. mapa, son los únicos que pueden comerciar España y América. No pueden hacerlo por ningún otro. Intervencionismo es cuando España decide sobre algunas cosas económicas en América. ¿Me entiendes? Decide sobre algunas cosas económicas en América. Y ya está, listo. A ver. Claro, claro, Jean-Pierre, todo lo que tú puedas copiar y pegar. ¿Me entiendes? Pero lo que pasa es que esos términos son muy Sí, genéricos. ¿Me entiendes? A ver, ¿qué quieres hacerlo? Repetirlo. Monopolio supone un daño sustancial para el mercado, comprometiendo a los consumidores de una manera importante. Por esta razón, los monopolios han sido prohibidos en España desde el 2013. ¿De eso estamos hablando? No. Es lo que explico y lo que pongo aquí. ¿Me entiendes? No se trata de copiar y pegar. ¿Ok? Es lo que estamos hablando acá. Aquí en el virreinato, hace más de 500 años. ¿Qué era? ¿Me entiendes? No lo que dice ahí, que habla de España y del año 2013. Por eso es necesaria la atención en clase. ¿Ok? Estos son los principios.
Esta de acá, esta diapositiva, tiene que ver con las principales actividades económicas. ¿Cuál es la principal actividad económica? La minería. Abandonamos la agricultura que era propia de acá del Tahuantinsuyo, con los andenes, los camellones, las chacras, etc. Ahora los españoles están preocupados por la minería. Y dice claramente acá, fue la actividad más importante de la economía colonial. Más importante de la economía colonial. ¿Ok? ¿Por qué era la más importante? También me lo dice, por ser principal fuente de recursos. O sea, mejor dicho, en otras palabras, era donde más ganaba España. Era donde más ganaba España. ¿Me entiendes? Era donde más ganaba España. ¿Ya? O sea, es la actividad más importante de la minería y a la vez principal fuente de ganancia, de recursos. Y otra cosa más, ¿qué me tienes que aprender? Me tienes que aprender cuáles eran las minas más importantes. Si me dicen que la minería es la actividad más importante, entonces hay un montón de minas. Yo te pido solamente conocer las siguientes. Potosí, que está en la actual Bolivia, y que fue la mina de plata más Profe, importante y grande del mundo. Dime, yo le estaba diciendo eso, creo. ¿cómo? Yo le estaba diciendo eso, creo. ¿Ya estoy diciendo eso? ¿Cuál? Nada, profe. Potosí es la mina más grande de toda la humanidad. ¿Y qué extraes de Potosí? Plata. Potosí significa cerro rico. Y la otra mina era Huancavelica, en nuestro territorio actual, nuestra Huancavelica, de donde se sacaba el mercurio. Pero para aquellos tiempos no se le conocía como mercurio, se le conocía como azogue. Azogue. ¿Me entiendes? Mercurio o azogue. ¿Está bien? ¿Y para qué servía el mercurio? Sirve para purificar la plata. Para purificar la plata. ¿Me entiendes? De esa manera la plata es más pura. Y al ser más pura, cuesta más. Lógico. Otras minas, Castro Virreina y Cerro de Pasco. ¿Cuáles son las que yo te voy a preguntar? Las dos primeras. Potosí en Bolivia actual, que te da plata, Huancavelica en Perú, mercurio o azogue. ¿Y para qué servía? Para purificar la plata. ¿Está bien? Eso es. Notas importantes. Había un impuesto aplicado a la minería. Ese impuesto aplicado a la minería se llamaba el quinto real. La quinta parte de toda la riqueza minera que tú extraigas de tu mina, el 20%, la quinta parte, va directamente a la corona española, al rey y la reina. Directamente a la corona española. Y otra cosa más, el virrey Francisco de Toledo, el quinto virrey del que te Profe, hablé, dime. una pregunta. Dime. ¿Y ese, no ves que donde dice el Cerro Potosí en la imagen? ¿Ya? Arriba hay un castillo, creo. Creo que es un castillo, una casa. No es un castillo, pero ya. ¿Qué es eso? Es una especie de iglesia, capilla. Así como tenemos en el Cerro San Cristóbal. Sí. Oye, Ya, en el igualito. Cerro aquí. En el Cerro San Cristóbal de Lima. ¿Alguna vez han ido al Pero en el cerro? Cerro San Cristóbal no hay iglesia, creo. Hay una capilla arriba. Hay una capilla y una cruz en la parte Eh, alta del Cerro San Cristóbal. Y los españoles colocaban capillas o cruces en la parte alta de los cerros porque para los indígenas los cerros eran dioses, el Apu. Y querían demostrar que por encima de ese Apu estaba su dios, lo que trajeron los españoles. Es lo que querían demostrar. Por eso en la mayoría de lugares donde había un cerro cerca a una ciudad, construían una pequeña capilla, una iglesia o colocaban una cruz. Así es.
El virrey Francisco de Toledo, quinto virrey del Perú, el más importante, el organizador del virreinato, estableció el sistema de la mita minera. La mita minera fue el sistema de explotación más bravo que pusieron los españoles acá. Todo indígena trabajaba, ¿qué cosa? Trabajaba 14 horas, 16 horas a cambio de un pago, eso sí es cierto, pero un pago que casi ni le alcanzaba para sobrevivir. Esa es la mita minera, que fue perjudicial para los indígenas y después de las enfermedades que azotaron el Perú con la llegada de los españoles, fue uno de los principales motivos, de muerte de los indígenas. Morían en las minas en gran cantidad. Era una explotación nefasta la que ocurría. ¿Está bien? Entonces, muy atentos a esto, ¿ya? Vamos a volver a conectarnos, que voy a preguntar sobre lo que ha avanzado. La minería es la principal actividad económica y estas son notas que debes aprender, ¿ah? Debes aprender. Lo siguiente son las instituciones. Las instituciones que van a comenzar a desarrollar la economía colonial. Las instituciones. A ver. ¿Cuáles son estas instituciones? A ver. Las instituciones son las siguientes. Dice aquí, Casa de Contratación de Sevilla. Esa es la primera. La Casa de Contratación de Sevilla. En realidad se llama solamente Casa de Contratación. Nada más. Sino que se llama de Sevilla porque funcionó en Sevilla. Cuando funcione en Cádiz, se llamará Casa de Contratación de Cádiz. ¿Ok? Esta es la institución más importante de todo el virreinato a nivel económico. La más importante de todo el virreinato a nivel económico. La Casa de Contratación. ¿Ok? Ellos se encargan de reglamentar el comercio entre España y las colonias. Ellos, y esto sí te voy a preguntar, organizan el sistema de flotas y galeones. ¿Qué cosa es eso, profesor, de sistema de flotas y galeones? Son los barcos que vienen directamente de España hacia América y de América hacia España, llevando la mercadería, flotas y galeones. ¿Está bien? Flotas y galeones. Por lo tanto, tienen que cruzar el Océano Atlántico. Si yo te pregunto cómo se llama el conjunto de barcos que cruzan el Océano Atlántico entre América y España, España y América, tú me vas a decir flotas y galeones. Flotas porque vienen en grupo, galeones porque vienen acompañados de barcos militares. ¿Por qué? Porque eran barcos que como traían o llevaban mercadería, entonces estaban expuestos a ser robados. ¿Y los ladrones de mar cómo se llaman? Se llaman piratas. ¿Y dónde había piratas? Había un montón en el Atlántico, principalmente en el Caribe. Por eso, piratas del Caribe. ¿Entiendes? Piratas del Caribe. Así es, por si acaso. ¿Ok? ¿Corsario era la policía? No. A ver. El pirata era el que robaba para sí mismo, para él. El corsario era como un mercenario. El corsario era alguien que era contratado para robarle un barco a España, por ejemplo. Alguien lo envía a robar. Ese es un corsario. O sea, el corsario es el que roba para otros. El pirata es el que roba para sí mismo. ¿Entiendes? Así funciona por si acaso. ¿Ya? Esa es la Casa de Contratación de Sevilla. Se encarga de todo a nivel económico. Todo a nivel económico. ¿Ya? Y la otra institución se llama Tribunal del Consulado. El Tribunal del Consulado. En este caso es Tribunal del Consulado de Lima. Así es.
Tribunal del Consulado de Lima. Ahí está. Tribunal del Consulado de Lima. Su nombre es Tribunal del Consulado, sino que como funcionó en Lima, Tribunal del Consulado de Lima. ¿Ya? Nada más. Es organismo que representó a los comerciantes de la corona, resolvía los problemas legales de índole comercial, o sea, es un tribunal de justicia económica, y organiza, este es lo más importante, la Armada del Sur. La Armada del Sur. Ok, la Armada del Sur. ¿Qué recorre Callao, Panamá, Panamá, Callao? ¿Qué recorre Panamá, Callao, Callao, Panamá? La Armada del Sur. Esa es, por si acaso. Ya está, listo. Eso es lo que tenemos. La Armada del Sur. ¿Por qué se llama Armada del Sur? Armada porque, bueno, tienen que andar preocupados por la cuestión militar, por los robos. Del Sur, ¿por qué? Porque pertenece al Mar del Sur. El Mar del Sur es el Océano Pacífico. Mar del Sur, Océano Pacífico. Simple. Entonces, eso debemos tenerlo en cuenta, por si acaso. Armada del Sur, Mar del Sur, Océano Pacífico. ¿Está bien? Entonces, eso es también a tomar en cuenta. ¿Cómo se llama? Tribunal del Consulado. Y el otro, Casa de Contratación. La Casa de Contratación está en España, por lo tanto es una institución económica metropolitana. En cambio, el Tribunal del Consulado, ¿dónde está? En Lima. Es una institución económica local. Y no te olvides, por favor, lo que te voy a preguntar es, ¿cómo se llaman los barcos que pasan por el Atlántico? Flotas y galeones. ¿Por qué vienen en flotas y galeones? Por el temor de piratas y corsarios. ¿Ok? Temor de piratas y corsarios. Por favor, entiendan claramente. Estas son instituciones a nivel económico. ¿Cuál me faltaba aclarar? Tribunal del Consulado. Son los barcos que van de Panamá al Callao, Callao, Panamá. Panamá, Callao, Callao, Panamá. Nada más. Listo. Profesor, ¿había otras instituciones? Claro que había otras instituciones. Por ejemplo, había un lugar donde se acuñaba la moneda, o sea, se hacía la moneda y se llama fácilmente Casa de la Moneda. ¿Entiendes? Casa de la Moneda. O había, por ejemplo, bancos. Bueno, había las cajas reales. Y sabrás que cajas reales pertenecen al rey de España. Entonces, eso era lo que había, por si acaso. ¿Ya? Así que estas son las instituciones más importantes. Estas dos quiero que te aprendas. Y llegamos a los tributos coloniales. Los tributos coloniales son lo que paga la gente. Lo que paga la gente en el virreinato. Y la verdad te digo, había impuesto por casi todo. Había impuesto por casi todo. En el virreinato te cobraban todo. ¿Me entiendes? Y la corona española vivía de eso. Ok, la corona española vivía de eso, ¿no? Vivía de esos tributos, de esos impuestos, de esos tributos coloniales. Vivía de eso, ¿ya? Eso es por si acaso, ¿ya? Así que no te vayas a olvidar. Bien, listo. A ver, profesor, ¿qué tributos coloniales había? Tributos coloniales, o sea, ¿qué impuestos había? Los impuestos eran los siguientes, escúchame. Por ejemplo, había un impuesto o tributo que se llamaba ¿qué cosa? Tributo indígena. Así se llamaba. Tributo indígena. ¿No? Dice, eran pagados por los indígenas por ser considerados vasallos del rey. Los obligados a pagar fueron los varones entre 18 y 50 años de edad. ¿Ok? Tributo indígena. ¿Por qué pagas por ser indígena? En resumen es eso. El tributo indígena. ¿Por qué pagas? Porque eres indígena. Por eso pagas, por ser indígena. Como eres indígena y entonces se te considera vasallo del rey, entonces automáticamente tienes que pagar, pues. Tributo indígena. ¿Qué más? Alcabala. Ya, ahí está. Alcabala.
el alcabala. ¿Qué cosa es eso? Dice ahí, era el impuesto a la venta de inmuebles, muebles, esclavos dentro del virreinato. ¿Qué te puedo decir en resumen a eso? Si no lo Era como un carpintero. ¿Con un qué? Carpintero, porque dice inmuebles y inmuebles. Los muebles, pues, profe. O sea, alcabala es un carpintero, ¿a eso te refieres? Sí, ¿Has leído qué dice acá? ¿Qué dice acá? dice era tributos coloniales. Ya, y acá, alcabala, ¿qué cosa dice? ¿Era el qué? El impuesto. Ok. O sea, si tenías un mueble así en la casa, tenías que pagar por todo eso. No. ¿Qué dice acá? A la venta de inmuebles, inmuebles. O sea, ¿qué tienes que hacer con ese mueble? Venderlo, Ya, y de ahí, ¿y si lo vendes, qué cosa pagas? el inmueble, a la calvala. Alcabala. Alcabala. Entonces es un impuesto, muchacho. Es un tributo, es un impuesto que funciona cuando vendes. ¿Ya? Vendes. Este alcabala es como decir en la actualidad IGB, Impuesto General a las Ventas. Es como decir IGB, Impuesto General a las Ventas. IGB, Impuesto General a las Ventas. Todo lo que se compra, todo lo que se vende, paga impuesto. Y ese impuesto se llama alcabala. Punto, nada más. Vendo un terreno, vendo una casa, pagas impuesto. ¿Cómo se llama? Alcabala. Vendo mesas, vendo sillas, ¿cómo se llama? El impuesto que pago, alcabala. Alcabala. Así de simple. Así que no hay que confundirlo. Almojarifazgo. ¿Qué cosa es esto, profesor? Almojarifazgo. Es otro impuesto, almojarifazgo. Es un impuesto aduanero. ¿Cómo que aduanero, profe? Cuando tú pides un producto del extranjero o vas a vender tú al extranjero, tienes que pasar por una aduana. Tu producto tiene que pasar a control por una aduana. Y entonces se paga impuestos. Solamente por vender al extranjero o por traer productos del extranjero. Por eso dice ahí, a la importación y exportación, impuesto aduanero. Se paga porque vendes y compras del extranjero. Así es. Ya está. Listo. A ver, ¿qué más tenemos? El impuesto al cabezón. El impuesto al cabezón es el impuesto por cabeza. Por cabeza quiere decir por persona. Esto ha quedado en la actualidad todavía. Cuando juegan partido a veces decían, pues, ya, 2 lucas por cabeza. O sea, era la apuesta. Acá el impuesto al cabezón es el impuesto por persona. Pero ¿sabes para qué era? Era para las tierras rurales no producidas. En otras palabras, tú eres dueño de tierras al interior del país. Tienes chacras para poder producir, pero no las siembras. Las tienes ahí, abandonadas. No las haces producir. Como no las haces producir, entonces el Estado te cobra un impuesto por no producir esas tierras. ¿Cómo se llama el impuesto? El impuesto se llama impuesto al cabezón o impuesto por cabeza. Ahí están 4 tributos. Hay muchísimos más, ¿no? Muchísimos más. Vamos a aprender estos 4 y otros que te voy a mostrar más adelante. ¿Ok? Más adelante. ¿Ya? ¿Ok? Bueno, creo que no entienden.
Bien, sigamos. Entonces, por si acaso hay uno con justificación que ya me avisó, por eso no lo retiro. También para que no se piense mal. Y todo está siendo grabado. Bien, entonces, vamos a lo siguiente. ¿Qué otros tributos hay? Tributo indígena, alcabala, almojarifazgo, cabezón, son los impuestos más importantes, más relevantes. También hay la media anata. La media anata es el impuesto que se paga por ser autoridad. O sea, dice acá, funcionario del Estado. Si yo trabajo para el Estado, soy autoridad, soy funcionario público. Entonces, la mitad de mis ganancias de todo mi primer año, la mitad de mis ganancias, yo tengo que darlo al Estado español. La mitad de todas mis ganancias. Así es. ¿Ok? Luego, el quinto real. El quinto real es lo que ya te explicaba en una diapositiva. Está aplicado a la minería. Es el 20% a la producción minera. De todo lo que se consiga en cuanto a metales preciosos, el 20% está destinado a la corona española, solamente para el rey y la reina, solamente para ellos, su fortuna personal, porque el otro 80% es para España, el 20% para la corona, o sea, para el rey y la reina. Así funciona, por si acaso. Quinto real. Su mismo nombre lo dice, la quinta parte, pues quinto real, quinta parte. Quinto real, 20% de la producción minera. No te olvides, aplicado a la minería, esto te voy a preguntar de todas maneras. Los impuestos te voy a preguntar dos por lo menos. La avería, no los más trancas por si acaso, no los más difíciles. Avería es el impuesto, ¿ok?, a la defensa de puertos y navíos contra piratas y corsarios. Como tú eras comerciante y llevaban tu mercadería a España o traían tu mercadería de España, tú tenías que pagar un impuesto para poder apoyar la defensa de esos barcos ante el posible ataque de piratas y corsarios. Ante el posible ataque de piratas y corsarios. Así funcionó. ¿Ok? Así funcionó. ¿Ya? Avería. Cuidado. Es como un seguro para tu mercadería. Y el más fácil de todos. Creo que muchos de ustedes lo conocen porque de repente tienen a la abuela, al abuelo, a mamá, a papá, o ustedes mismos que pertenecen a alguna iglesia. El diezmo. El diezmo ya existía desde aquel tiempo. Era el impuesto en beneficio a la iglesia. 10% de la totalidad de tus ingresos. Si tú no tienes dinero, tú tienes chacras, animalitos. El 10%, ¿me entiendes?, de lo producido en tus chakras. ¿Ok? De tus animalitos. O sea, el 10%. Diezmo es décima parte, por si acaso. Y siempre va a favorecer a la iglesia católica, por cierto. La iglesia católica. Entonces, estos son los 8 impuestos más importantes. Chicos, hay muchos más, ¿eh? Hay muchos más, pero la cuestión está que estos 8 impuestos son los más importantes a nivel, ¿qué cosa? A nivel, ya, a nivel económico. Bien, hemos terminado la parte económica. Cualquier otra parte lo estaremos viendo en nuestro libro correspondiente. ¿Ok?